Ponle el agua, lo tengo que bastar acá para que no salga ahí. Así. Buenos días. Agradecemos a Dios por tener la oportunidad de estudiar en esta ocasión el capítulo 3 de Romanos. Este capítulo 3 es muy importante. Para captar mejor el capítulo 3 es necesario tener en cuenta al capítulo 1 y 2. Desde el versículo 18 del capítulo 1, Dios hace una exposición de los defectos que tiene el no valorar, no apreciar la revelación de Dios. Los defectos son que Dios quita su influencia en una persona, en la conciencia, y esta persona va cada vez degradándose más hasta llegar a una inmoralidad y una corrupción grande. Esto es el capítulo 1. El capítulo 2 dice que las personas religiosas, judíos o no judíos, que estén basados en su obediencia para creer que primeramente pueden juzgar a los demás y segundo que son aprobados por Dios, muestra todo el capítulo que no hay ninguna persona aprobada por Dios que va por este camino. Van a ser condenados. Y entonces, luego el capítulo 3 empieza diciendo, bueno, con la pregunta, ¿y qué ventaja tiene ser judío entonces? El versículo le dice así: si judíos y gentiles van a ser condenados, ¿qué ventaja tiene ser judío? El versículo 1 dice así. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión? El versículo 2, la respuesta. La ventaja es grande. La razón por la que es grande la ventaja de ser judío es que a ellos Dios les entregó su palabra. Nosotros no valoramos esto, pero realmente tenemos la Biblia porque Dios les entregó a los judíos. Ellos son los escritores de la Biblia, con excepción de uno, creo que es Lucas, que no es judío. Los demás todos son autores judíos. Y a ellos Dios comunicó su plan de salvación en la Biblia. A ellos, a través de los profetas, les predijo el futuro, el destino que buscaba Dios para ellos y la raza humana. Entonces, esta es la razón por la cual los judíos tienen gran ventaja sobre los gentiles. El versículo 3 dice: pero entre los judíos han habido muchos infieles, no obstante, habiendo recibido la palabra de Dios, ni siquiera le hicieron caso. El versículo 3 dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron incrédulos a la palabra, su incredulidad anula la fidelidad de Dios. Lo que está diciendo acá este versículo es que el hecho de que los que recibieron los receptores de la palabra de Dios, los judíos, algunos, muchos, quizá la gran mayoría, fueron incrédulos a esa palabra de Dios. Esto hace que la palabra de Dios no tenga valor. En otras palabras, que Dios no cumpla lo que está dicho en su palabra, lo que Él dijo en su palabra. El versículo 4 dice, no, de ninguna manera. El hecho que haya judíos incrédulos no anula la fidelidad de Dios a su palabra. Esto es, a cumplir lo que Él dijo en su palabra. De ningún modo, antes bien, dice el versículo 4, sea hallado Dios como veraz, como el que dice la verdad. ¿Por qué? Porque lo que habló en su palabra lo cumple. Y más bien todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Aquí generalmente se lee este versículo sin prestar atención, pero aquí está diciendo, el mismo Dios que sea hallado veraz, este mismo Dios pide, digamos, el autor de esta Pablo dice, citando el Antiguo Testamento, que Dios sea justificado en el juicio. Esto es, cuando Dios sea juzgado, sea encontrado justo. En otras palabras, Dios va a ser juzgado. Y la materia del juicio es que las palabras que Él dijo, las cumple o las hace realidad o no.
Y este juicio está descrito, me parece a mí, en Daniel capítulo 7, los versículos creo que desde el 8, 9 y 10. No vamos a leer este rato. Pero ahí está el juicio, se instala el juicio a Dios, en el cual se juzga pues, las acciones de Dios al haber permitido que continúe la raza humana después del pecado de Adán. Dicho de otra forma, que continúe por herencia el pecado, la acción del pecado en la raza humana, no obstante los grandes efectos y trastornos y daños tan grandes que ha causado en la humanidad. La enfermedad, la corrupción, la muerte, los asesinatos, los crímenes, toda esta barbaridad que trajo el pecado, pues Dios va a ser juzgado porque Él permitió eso. Y entonces Dios va a ser encontrado justo. En este juicio va a ser encontrado justo. Por eso es que tendrá lugar el Apocalipsis. El versículo 5. Entonces, otra interrogante grande. ¿Por qué si nuestra injusticia, nuestra maldad, hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que tiene y descarga iras sobre el pecador? No sé si es que está claro este versículo. No está. La maldad nuestra es necesaria, dicen otras palabras, es necesaria para que sea resaltada la bondad de Dios. Esto es lo que está diciendo. Si es necesaria nuestra maldad para hacer resaltar la bondad de Dios, ¿por qué Dios se enoja con los pecadores? Si la maldad, o sea, nuestra injusticia, hace resaltar la bondad de Dios. O sea, Dios se beneficia, está diciendo aquí, de nuestra maldad, porque Él brilla como bueno. ¿Por qué entonces si es así? ¿Por qué tiene iras? Entonces, la contestación está en el versículo 6. De ninguna manera. Nuestra maldad, Dios no tiene iras, a pesar de que nuestra maldad hace resaltar su bondad, sino Dios tiene que juzgar, porque Él es el creador. Eso, las iras, es el juicio de Dios. Dios tiene que juzgar por el hecho de que es el creador, y Él juzgó, y Él nos creó a nosotros. Así que la maldad de los hombres, si bien hace resaltar la misericordia de Dios, sin embargo eso no le quita a Dios el derecho de juzgar, porque Dios es juez, creador. Para entender mejor, repito, la ira de Dios es sinónimo del juicio de Dios. Otra pregunta. Si por mi mentira abundó la verdad de Dios para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? Aquí, si leemos detenidamente el versículo 7, el pecado equipara a la mentira, porque realmente todo pecado es una mentira. Todo pecado es una mentira. Si analizamos, por ejemplo, el robo, la tentación es que robando yo voy a tener dinero y voy a estar contento. Pero una vez que robo, no me encuentro ni contento ni feliz, porque el pecado es una mentira. El pecado prometió felicidad, pero total no hay felicidad. Con el adulterio, con todo es así, igualito. Promete felicidad y lo que hay es miseria, porque todo pecado es una mentira. Por eso dice el versículo 7. Si por mi mentira, quiere decir mi pecado, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy juzgado como pecador? Porque contrastando la mentira que es el pecado, brilla la verdad de Dios. Lo de Dios siempre es verdad, nunca es mentira. En cambio, lo del pecado siempre es mentira. Esto es entonces como resuelve el versículo 7. Ahora dice el versículo 8, ¿por qué no decir que al calumniarnos, como algunos nos calumnian, afirmando
que nosotros decimos, está hablando Pablo el predicador, ¿no? Hagamos entonces el mal para que nos venga el bien. Porque se puede decir eso, ¿no es cierto? Mientras más malo soy, más misericordia de Dios tengo. ¿Es esto verdad o no? Bueno, es cierto. Sí es verdad, sí es verdad. Pero esto no quiere decir que nosotros, que esto mientras más malo soy, yo debo practicar más del mal. No quiere decir eso. Sino mi naturaleza, naturalmente yo soy el malo, pero no quiere decir que tengo que practicar el mal para que me venga el bien. Porque el mal en sí, al practicarlo, tiene una consecuencia natural. El mal en sí, tiene una consecuencia natural. Toda mentira tiene una consecuencia mala. Toda envidia, todo robo, toda calumnia, tiene en sí, si yo calumnio, tarde o temprano va a llegar a saber el calumniado y me meto en gran lío. Porque todo mal naturalmente tiene como efecto más mal. Entonces no se puede predicar que porque yo tengo el mal en mi mente, tengo que practicar ese mal para que me venga más bien. No, es una equivocación, es un mal razonamiento. El mal siempre trae mal. Nosotros tenemos el mal en la mente, pero no quiere decir que tenemos que practicarlo, porque todo mal practicado trae siempre más mal. En cambio, sí, teniéndolo en la mente y mediante la obra del Espíritu Santo, no llevarlo a la obra el mal, a la práctica el mal, efectivamente nos viene más bien. Dios nos derrama más su amor. Eso vamos a ver, la epístola más adelante tratará. Ahora el versículo 9 está hablando de los judíos, ¿no es cierto? ¿Qué ventaja tiene ser judío? Y entonces, somos los judíos, dice Pablo, mejores que los demás. Los demás somos nosotros los gentiles. La contestación es no. Porque ya hemos denunciado en el capítulo 2 y en el capítulo 1 que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Eso leímos en el capítulo 2 y también en el capítulo 1, desde el versículo 18. No somos mejores. Los judíos no son mejores que los gentiles. Porque tanto judíos como gentiles estamos bajo condenación por el hecho de haber hecho el mal. No solamente pensado, sino hecho. Por eso está escrito. Tiene que avisarme.